Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida muy buena de la octava ronda. Vimos anteriormente a Ray Robson haciendo una partida magnífica con blancas y ahora con negras también le van a ir bien las cosas. Juega contra el San Moradiabadi y seguimos trayendo partidas del campeonato de Estados Unidos. Es presencial, a ritmo clásico. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información de la partida y del campeonato en sí. E4 ya en el tablero, a lo que se entra en una apertura española, defensa berlinesa. Se ataca en E4, se decide defender y estas jugadas alfil C5, aprovechando que pues se trae un alfil bastante activo por parte de las piezas negras, aprovechando que no se ha jugado C3 para D4 o que esta ruptura central no funcionaría, ¿no? Simplemente se captura o se gana el peón, se deja indefenso este peón, pero a cambio, y si las blancas lo capturan, de momento las negras tienen ventaja por ese peón que han ganado. Si se recaptura otro peón, pues iguala el material, pero pues están en problemas para abandonar. El caballo está atacado, caballo D3 atacando el alfil. No funciona del todo, tampoco caballo F3, ya que aquí directamente se da un primer jaque y el tema es que está cayendo el alfil a una jugada como rey F1. Con la dama no te puedes cubrir ya que el caballo cubre dicha casilla y en caso de cubrirte con el alfil, caballo por C2, dando un jaque y pues ganando material decisivo. Por lo tanto, primero Moradiabadi decide capturar en C6, estropea la estructura de peones y a cambio pues ha entregado el alfil de casillas blancas y caballo B D2, ¿no? El peón está indefenso, pero nuevamente, pues si se intenta capturar, todavía peor, ya que tras dama D4 se está amenazando mate y a cualquier jugada pues se pierde el caballo. Sigue el desarrollo para ambos jugadores, caballo B D2, caballo D7, reforzando la defensa del peón de E4 y tras caballo C4 con doble ataque F6 en la posición. Tras estas jugadas las blancas reaccionan y quieren eliminar este potente alfil. Además no tiene pues muchas casillas en las que estaría atacado por el caballo en C4. En E7 estaría de alguna manera pues chocando contra la dama o siendo más torpe, choca contra sus propios peones. Por lo tanto, alfil por E3, caballo por E3 y caballo C5. Con este movimiento Ray Robson tiene la idea de traer el caballo E6, jugar C5 y como vemos, pues habría muchas piezas negras controlando la casilla de D4 para un posible salto en algún momento e incluso saltar con el caballo a F4. De momento enroque en corto, caballo E6 con la idea que hemos comentado, C3 restringiendo así, controlando la casilla de D4, pero a cambio este peón de D3 es muy débil y ahora Ray Robson va a empezar a atacarlo, ¿no? A presionar. C5, como decimos, pues controlando también un posible D4 por parte de las blancas. A cambio es verdad que con este movimiento pues este salto que tenía el caballo F5 ahora también lo puede tener en contraprestación en D5 y dama C2 retirándose y manteniendo la defensa del peón de D3, ya que pues hay algunas ideas de caballo F4 con doble ataque sobre dicho peón. De momento se juega B6 buscando el fianchetto o incluso alfil A6 atacando pues nuevamente el mismo peón, torre F D1 y dama D7 ya que el alfil va a venir por la otra diagonal. Tras estas jugadas A4 ganando espacio en el flanco de dama, preparando un B4, alfil A6 y B4 ya en el tablero. De momento Ray Robson decide traer una pieza más al centro, todo sobre la columna D, B5 cerrando el ataque por parte del alfil que se tiene que retirar a la gran diagonal y dama B3 ya en el tablero. Deja pues indefenso el peón, solo se defiende con la torre, pero es verdad que la primera en capturar sería la dama y se perdería, por lo que aquí la partida continúa con dama F7. Con esta jugada además la dama tiene cierto protagonismo, el caballo está defendido pero está un poquito pues en el aire y también ante un enroque en corto pues quedaría clavado y siempre podría estar este movimiento en algún momento, ¿no? De momento la partida continúa con dama F7, además la dama se retira de la columna, por lo tanto vuelve a estar amenazado el peón de D3 y nuevamente caballo F4 podría ser quizás una opción, y aquí viene un error por parte de Moradiabadi en el que juega G3. Quizás, y siguiendo con este empuje de peones que hemos visto,
podría jugarse a 5 y bueno, pues buscar entrar con la torre a una casilla como a 7 sería muy interesante, pero a cambio juega a G3. Es verdad que con esta jugada previene o evita que el caballo salte a F4, pero por otro lado, no solamente el caballo de F3 queda indefenso, sino que todas las casillas blancas pues quedan bastante débiles. Además, con esta jugada y siendo mejor quizás a 5, es cuando Ray Robson juega el mismo a 5, B por A6 y alfil por A6, quedando ahora el alfil completamente seguro gracias al peón de A4. Este se empuja a 5 y B5 evitando cambios y quedando el alfil, bueno, pues es verdad que pierde la diagonal, pero bueno, pues ahí está para jugarse en algún momento B4, ¿no? Si C4, B4 evita los cambios, peón pasado defendido, por lo tanto tampoco funciona del todo y es cuando también se estira un poquito en la posición Moradiabadi y decide jugar caballo F5 y es muy interesante este movimiento, a una jugada que no ocurre en la partida como G6, caballo H6 y bueno, pues en caso de ser atacado podría volver el caballo a alguna posición. Por lo tanto, es posible este movimiento, pero el tema de esta jugada es que refuerza, como vemos, pues junto con varias piezas blancas, el empuje del peón de D4. Tras estos movimientos, las negras de momento enrocan en corto y aquí es cuando no se juega D4, siendo quizás mejor, y se juega dama C2, trayendo la dama a una casilla más pasiva, ¿no? Si se juega D4, el tema es que la dama, y como vamos a ver en la partida posteriormente, no puede ir a H5, ya que estaría cayendo el caballo de E6, además vendría con jaque, tocado el alfil, un desastre, pero el tema es que si en esta posición y directamente si hubiese jugado D4, pues se pueden empezar a cambiar material en el que tras todos estos cambios se abre la diagonal con las damas, pero que incluso las blancas pueden capturar con el caballo, ya que la dama está defendida, tienen un peón pasado, a cambio las negras tienen dos peones pasados y bueno, pues ahí hay cierta igualdad en la posición. Esto no ocurre si dama C2 y aquí es donde aprovecha Ray Robson, ya que la dama no controla el caballo y juega, antes de jugar dama H5, rey H8. Tras estos movimientos es cuando se juega D4 y ahora se aprovecha para jugar dama H5, tocando al caballo en F3 y por parte de Moradiabadi se juega D5, ofreciendo esta pieza que no se captura en la partida a cambio de capturar en E6. El tema es que si llegamos a esta línea en que las negras capturan en F3, pues se meterían en problemas, ya que se está amenazando E7, bueno, pues amenazando ambas torres, coronando, etcétera. Si torre por D1 primero, torre por D1, no hay muchos movimientos, torre E8, el peón está defendido por parte del caballo, se está amenazando entrar en D8 y en caso de no capturar en D1 y retirar una de las torres, este movimiento está llegando, ¿no? Y si juegas algo como torre E8 nuevamente, bueno, pues juegas E7, amenazas capturar y aquí tras estos cambios, bueno, pues nuevamente las piezas blancas estarían con mucha ventaja. Todo esto no ocurre, ya que aquí, además, Ray Robson encuentra un movimiento tremendo, que no es la captura en F3, como decimos, sino jugar caballo F4, entregando el caballo en esta posición. Si aquí las piezas blancas deciden capturar, ahora sí que la captura en F3 es interesante, ya que este peón, como hemos visto en la línea anterior, no está en E6 amenazando E7, por lo que se abre la posición blanca donde se encuentra el rey y a un movimiento como F por E5, dama G4, jaque tras rey H1, se puede jugar incluso G6 primero, se ataca el caballo, viene a G3 y como vemos, bueno, pues se abre la columna en favor de la torre de F8, la dama negra está muy activa, incluso en algún momento algún movimiento de traer el alfil a H3 vía C8 pues serían movimientos muy rápidos y las negras desde luego que vuelven a estar muchísimo mejor. Por lo tanto, no se puede capturar esta entrega de material y lo que se juega en la partida es caballo 5 H4. Defendiendo en F3, retirándose el caballo, se recomendaba quizás jugar un movimiento como caballo E1, ya que tras esta jugada G5 ataca el caballo. Ahora sí que se cambia material, pero nuevamente las blancas tienen más problemas, ya que se abre la columna
El caballo está atacado, sigue atacado y bueno, pues el rey está muy expuesto en esta posición. Dama E2 de momento defendiendo la pieza y tras jugarse E por F4, abriéndose también o semiabriéndose la columna E, la partida continúa con rey F1. Si pensamos en llevar el rey a H1, existiría esta jugada que es B4. Hay varias posibilidades, todas perdedoras para las blancas. Siguiendo esta captura, se captura en F3 dando un jaque, rey G1, H3 con mate en G2 y el rey, aunque de momento escaparía, se podría jugar dama H1 jaque, rey E2 y bueno, pues donde vaya el rey hay problemas, ¿no? Nuevo jaque, se activa una de las torres, el rey se retira a C1, se captura para volver a traer al rey al centro. Como vemos, la dama blanca pues en ningún momento tampoco podría defender y tras varios movimientos, bueno, pues hay temas de mate. Dama E1 jaque, rey B2 o rey C2 daría igual. Nuevo jaque en la posición y tras rey B1, dama B3 con nuevo jaque para dar el mate en D1, ¿no? Finalmente. Por lo que ya, bueno, pues decide jugar rey F1 Moradiabadi para retirarse con el rey y quizás buscar casillas o zonas más tranquilas. Torre G8 ya en el tablero y C4, bueno, pues por parte de las blancas un movimiento que a priori no se entiende, ya que se entrega directamente un peón. Es verdad que los peones quedan doblados, pero la posición blanca, bueno, pues se ha abierto una nueva columna. La idea de este movimiento era para jugar torre A3 y así esta torre viene a la defensa vía tercera. La partida, no obstante, continúa con torre B8 y tras torre C3 se juega dama G4, quizás entrando con la dama en G2. El rey se retira a una casilla como E1 y tras torre G, E8 la posición es súper dinámica para rey Rawson, ¿no? Cambiando constantemente las torres de columnas, ataca sobre un peón que pues, está muy débil en la posición, caballo D2 en el que se enfrentan las damas, el caballo refuerza un poco la defensa, pero tras dama G1 jaque se juega dama F1 y aquí nuevamente un movimiento muy bonito por parte de las piezas negras, dama G7 evitando cambios. El tema es que si se aceptan los cambios, pues el material tampoco es tanto para las blancas, que cuentan con algún peón de más, pero a cambio, bueno, pues tienen bastantes debilidades, ¿no? Todos los peones están en tres columnas doblados y sin damas en el tablero sería bastante más difícil. Vuelve con la dama G7 y además ahora amenaza, y como vamos a ver, F5, que mete por un lado presión al peón de E4 y por otro lado abre nueva diagonal para entrar con la dama en D4 y atacar de momento a la torre de C3. Es por eso que se juega torre de C1, F5 y tras F3 defendiendo en E4, dama D4 entrando en el corazón de la posición. Tras estas jugadas dama F2 buscando el cambio de damas, se ataca en H4, es un peón pues quizás secundario y torre G8 volviendo nuevamente a la columna abierta, ¿no? Si dama por F2 jaque, pues rey por F2. Las negras siguen con algo de ventaja, pero quizás todo, bueno, pues se complica más, ¿no? Entre comillas. Torre G8 y aquí, bueno, podemos ver ya que se captura en H4, bueno, pues siendo un movimiento casi desesperado. Dama por D4 realmente no funciona, ya que el peón de C4 es verdad que, bueno, pues sí, atacado en dos ocasiones, solo defendido por el alfil, pero casi que no hay tiempo, ya que tras peón por se desdoblarían los peones, hay ataque sobre la torre y por intentar o querer salvarla, C3 atacando al caballo, caballo B1 y ahora esta bonita jugada que es torre por B1. Si torre por, torre G1 jaque y el rey además no tiene casi esmate, ¿no? Torre por B1 y tienen pieza de más. Por lo tanto ya casi que no funciona nada. Se juega dama por H4, torre G2 o torre G1 son posibles, se juega torre B2 y en esta posición finalmente decide abandonar el San Moradiabadi. El tema es que se está entrando con la dama, también la torre puede entrar en G1 en algún momento y bueno, pues a una jugada como torre C2 defendiendo al caballo existe torre G1 jaque, si rey E2 dama E3 sería mate y si colocamos el caballo en F1, bueno, pues se vuelve a dar un jaque en E3 aprovechando que el caballo pues está clavado, rey D1,
nuevo jaque y poco más, ¿no? La dama cubre y finalmente mate con la dama o incluso con la torre. Por lo tanto, bueno, pues nuevamente Ray Robson, una partida brillante bajo mi punto de vista y nada más. Vamos a ver qué pasa en la próxima partida. Vemos la clasificación como está tras 9 rondas, en la que Caruana sigue siendo líder. Ray Robson, hemos traído las 2 últimas victorias que ha conseguido contra Wesley So y aquí contra Elsan, y bueno, pues resto de jugadores teniendo también a Linier Domínguez ahí con 4 puntos y medio, y como veo no ha perdido ninguna partida. Todo tablas, la victoria que trajimos también tras 10 movimientos y bueno, pues muy sólido, ¿no? Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.